que es Guadalupe Correa. Ella es analista, es académica, bueno, es una persona que le entiende muy bien a esto, puede estar en cualquier parte del mundo. Ella se ha dedicado durante años a estudiar el fenómeno de la seguridad, pero también la frontera como tal, que eso es muy importante. Ella ha recorrido todos los puntos fronterizos que tiene este país, para que se den una idea y conozcan a Guadalupe Correa, que la hemos tenido en otras ocasiones, pero qué interesante tenerla en esta mañana. Guadalupe, muy buenos días. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Como siempre, un gran placer estar contigo, con tu audiencia. Y bueno, también te faltó decir que conozco Caborca, que he estado en Caborca 2 veces. Entonces, no nada más la frontera, sino pues también el municipio de Caborca y la ciudad, pues te conozco, y ahí fue donde te conocí. Entonces, también tenemos eso. Un lugar muy icónico, además, Caborca, por todo lo que representa en el mundo, sobre todo también mucho del imaginario de Caborca como el punto neurológico de muchas situaciones de Exacto. violencia en el norte de México es un referente incluso, y que Caborca pues Uh-huh. realmente se vive con relativa tranquilidad la mayoría del tiempo, pero sí Muy bien. sabemos que están pasando cosas muy graves. Lupita, de hecho, para eso te llamamos, porque creemos muy Uh-huh. importante queremos entender qué es lo que sucede en estos lugares tan complicados como es la frontera de Sonora, con todo esto que está sucediendo, Claro. jornaleros que los balean, también un grupo de migrantes, ahora hace una Uh-huh. semana que fueron agredidos violentamente, que no tenemos información Uh-huh. ni transparencia de parte de las fiscalías, que no Claro. tenemos Claro. mucha información. ¿Qué está pasando, Lupita? Y además de que hace un momento el presidente acaba de informar, ya ves que lo han traído con Uh-huh. este hashtag en Twitter, de Sí, que narcopresidente, AMLO, etcétera, sí, etcétera. Y el New York Times está sí. preparando un reportaje, de hecho le dieron un ultimátum para saber si querían tener la opinión del presidente hoy a las 5 de la tarde, y que también lo ligan con otro caso que lo están mencionando, que le dieron dinero en el 2018 del crimen organizado a alguno de sus colaboradores, esto para la campaña en la que finalmente ganó. Esto ya Sí, está muy descompuesto. ¿Qué está pasando, claro. Lupita, para entender un poquitito? Muy bien que lo pues conectemos con la cuestión nacional, ¿no? Creo que esto viene de alguna manera viene desde una narrativa que ha pues fortalecido y que ha venido y que ha originado en los Estados Unidos en su denominada guerra contra las drogas. ¿Qué está Ujú. pasando en Sonora? Tú creo que es que leíste uno de mis textos y yo soy muy crítica, ¿no? En el sentido de vincularlo todo al narcotráfico, porque veo que es una agenda o que ha sido una agenda utilizada por el gobierno de los Estados Unidos, por las Uh-huh. agencias de los Estados Unidos, operada por la Agencia Antinarcóticos, la DEA, para seguir teniendo un control geopolítico y de los recursos geoestratégicos, por lo menos lo que conozco en las Américas. Entonces, ¿qué está pasando en Sonora? ¿Quiénes son los grupos que se están dedicando a delinquir y además de todo, quién está causando estos puntos de violencia? Y sí, Sonora ha sido históricamente, y bueno, obviamente por la ubicación, la forma, ¿no?, de la frontera y las conexiones con los Estados Unidos, la relación con el estado de Arizona, algunos puntos pues son más utilizados por los narcotraficantes y también por los traficantes de personas, que eso también es muy importante, ¿no? La Uh-huh. migración y el narcotráfico han estado de alguna forma operando juntos o sucediendo juntos, principalmente en ese estado. Realmente, cuando hablamos, por ejemplo, de todas las cosas malas que están sucediendo, de todos los eventos violentos, ¿podríamos hablar necesariamente de narcotráfico? Y aquí hay que hacernos esa pregunta y hay que analizar caso por caso, porque en el imaginario y la narrativa en general, principalmente la estadounidense, y ahorita esto ha sido adoptado por la oposición a la oposición, al grupo opositor, la alianza opositora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han colgado de esta visión y podría causar un impacto muy negativo a todo lo que significa la relación con Estados Unidos, con México, y la posibilidad que puede tener Estados Unidos de declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales e ir más allá, declarar una guerra contra los cárteles y
enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano. ¿A qué me refiero? Todo, desde el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, esto se vuelve mucho más político, aunque no podamos probar necesariamente la relación entre el narcotráfico y toda la política mexicana. Con los casos de Genaro García Luna, el arresto de Salvador Cienfuegos y la cobertura de los medios masivos de comunicación, se quiere hacer ver al gobierno de México, del color que sea, como incapaz de poder manejarse en relación al narcotráfico. Uh-huh. Existe esta idea, desde el norte en particular, que los carteles son súper poderosos, que los carteles lo pueden todo y además de todo compran conciencia y participan en las elecciones hasta llegar a la elección presidencial. Y esto de la mano de la oposición en este momento, con el hashtag narcopresidente, pero ¿quién empieza a mandar esta información, a filtrar esta información al mismo tiempo a 3 medios de comunicación, ProPublica, Inside Crime y la Deutsche Welle con la vocera experta Anabel Hernández, sin evidencia, con mucho teatro, ¿no? Con mucha enjundia, pero sin evidencia y con la evidencia que les dan las autoridades estadounidenses. Y cómo también se dio el juicio de Genaro García Luna sin una sola evidencia mostrada, aunque supuestamente tardaron mucho tiempo en que se pudiera hacer el juicio porque estaban recopilando material de todo tipo. No se presentó ni una de esas evidencias, simplemente testimonios de testigos cooperantes y testigos protegidos. Esto abona una estrategia, o parece abonar una estrategia, en la cual México no va a quedar de ninguna forma bien parado y es peligrosísima. Y entonces, cuando hablo de Sonora, ¿qué está pasando en Sonora? ¿Quién está matando a estas personas? ¿Quién está perpetrando estos eventos violentos? Sí. ¿Sería los narcotraficantes? Los narcotraficantes por lo general no quieren calentar su plaza. Uh-huh. Y eso desde que llegaron los Zetas me ha llamado mucho la atención. Uno estudia lo que es el paramilitarismo criminal, que no necesariamente está vinculado al narcotráfico. Empiezan a diversificar las actividades criminales por el involucramiento militar y luego la respuesta militar por parte del Estado. Y ya tenemos grupos que ocasionan violencia, que no están relacionados para nada con la guerra contra las drogas estadounidenses, pero Estados Unidos los sigue llamando carteles y todo el mundo les llamamos carteles, aunque no necesariamente estamos hablando de carteles de la droga. ¿Dónde están los laboratorios de droga? Dicen que los laboratorios y que los chapitos y que todo está relacionado con lo que está pasando en Caborca, en toda la región costera de Sonora, pero ¿será todo vinculado al narcotráfico o estamos hablando de grupos de otro tipo? Con un origen distinto y además, ¿dónde se produce la droga? ¿Solamente en México o también hay laboratorios en los Estados Unidos? Uh-huh. Estados Unidos en este momento ya va a salir en el New York Times, ya salió en estos 3 medios de comunicación, ya salió en Latinos que los Zetas estaban vinculadas supuestamente a la campaña del 2006. Es para pegarle al presidente, es para desestabilizar al país. Definitivamente está pasando esto. Y esto se está magnificando por los medios de comunicación internacionales, sin una evidencia en los casos anteriores. Ahora viene otro, pero ya se dio la propaganda, ya se generó la narrativa, ya se generó esta idea, ya la oposición está usando esto. ¿Y qué puede hacer Estados Unidos? Pues ahora, pues claro, ya tienen una agenda. Estuve muchos años hablando con periodistas sobre el tema de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas como organizaciones terroristas internacionales, que era la denominación que les quisieron poner en principio y de una forma más central, miembros del Partido Republicano. En la época de Trump pasó esto de una forma muy clara cuando sucedió el evento con la familia Levarón, que esto fue entre la frontera de Sonora y Chihuahua y obviamente frontera con Estados Unidos. Sí. Aquí hubo un intento muy fuerte, muchísima propaganda, un intento en el cual participaron los Levarón para seguir con esta cuestión del terrorismo. Y no se ha podido porque obviamente nosotros decimos, bueno, los carteles tienen un objetivo básicamente económico, no se meten en política. Y eso es lo que yo les estuve contestando. ¿Y ahora qué pasa?
con toda esta propaganda. Esto es de manual de contrainsurgencia, cómo se genera la propaganda negra, cómo se generan las campañas sucias, cómo se articula, ¿no? Y cómo se hace la ingeniería social. Entonces esto es peligrosísimo. Ahora van a decir, claro, estos son entes políticos, es más, están decidiendo quién va a ser el presidente de México. Imagínate lo peligrosísimo que significa que puedan hacer esa denominación en los Estados Unidos y que puedan las agencias estadounidenses y más aún el ejército estadounidense, como ya han planteado, el año pasado plantearon múltiples veces los candidatos al Partido Republicano, a la presidencia, y los principales miembros del Partido Republicano, enviar tropas a los Estados Unidos. Recientemente, en un artículo de publicación muy, muy reciente, hace un par de semanas, donde analizo uno de los pilares del trumpismo, que es obviamente la guerra contra el fentanilo y la guerra contra los carteles, hablo precisamente de cómo se genera esta propaganda, de cómo se hace en base a los manuales de la CIA y del Departamento de la Defensa en los Estados Unidos. Es muy importante revisarlo si pueden. La revista Norteamérica, que es la revista académica del CISAN, que es el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está este artículo donde explico ya de manera más académica, haciendo un análisis de los manuales, haciendo un análisis de las narrativas, de las declaraciones de los principales miembros del Partido Republicano y obviamente del aspirante otra vez a presidente, Donald Trump, vinculando esta crisis del fentanilo a la guerra contra los carteles y proponiendo la intervención militar en el país. ¿Sí? ¿Y quién le está haciendo el juego a ellos? Pues toda la oposición mexicana, ¿no? Y con el hashtag narcopresidente. Esto es una campaña súper peligrosa, peligrosísima para el país. Y bueno, tenemos que analizar qué está pasando en Sonora, quién está perpetrando estos actos. ¿Son narcotraficantes? Los narcotraficantes harían esto para calentarse la plaza si lo que quieren es mandar la droga a los Estados Unidos, si lo que querrían en realidad es que no se supiera nada de lo que ahí sucede. Uh-huh. Siempre han sucedido eventos de relación, de ¿cómo se llama?, de ajustes de cuentas, de pues desapariciones entre los mismos grupos, pero esta forma en la cual se calientan las plazas desde la llegada de los Zetas me llama la atención porque se calienta la plaza a nivel internacional y se pone el ojo en México, en la incapacidad de todos los gobiernos, por ejemplo, del de Felipe Calderón, del de Enrique Peña Nieto y ahora el de Andrés Manuel López Obrador, y se hace efectiva esta historia que presenta Donald Trump a unos días de haber tomado la posesión de su cargo en el año 2017 de los bad hombres. La idea de los bad hombres, la idea de que los mexicanos no pueden con sus bad hombres y entonces él tiene que mandar a sus hombres para controlar el problema. Y ahora con la idea y con el problema que tiene Estados Unidos de la drogadicción tan importante en muchas partes del país. Qué delicado, Lupita, lo que estábamos escuchando, porque aquí había como la idea, yo recuerdo ya a punto de salir Donald Trump, que planteó esta posibilidad de nombrar a los grupos de narcotráfico, de crimen organizado en México, como grupos terroristas, lo cual para ellos, me refiero al gobierno norteamericano, es un grupo terrorista, ellos tienen el derecho de bombardearlo en donde estén, desde donde estén, sin ningún permiso ni nada. Eso sería muy grave. Eso sería muy grave y nosotros le estamos dando todos los elementos porque ahora supuestamente los cárteles se meten en todas las elecciones en el país. Estamos hablando de delincuencia organizada. Y de la delincuencia organizada puede ser diferentes maneras. No tiene que ser los chapitos y los chapos y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Un grupo de delincuentes, de ladrones, de empresarios de lo ilícito, pero para Estados Unidos todos ellos están dedicados al narcotráfico, entonces van a poder venir aquí con sus tropas a rafaguear a todo el mundo, ¿no? Que le digan narco. Tenemos que ser bien, bien rigurosos. Desafortunadamente la prensa internacional y los periodistas mexicanos no lo han sido, y para ellos todo es narco, todo es el Mencho, todo es el cártel Jalisco Nueva Generación, o los Chapitos, o la gente del Mayo, o la gente del Marro, pero no es así. Hay que tener mucho cuidado, hay que investigar caso por caso, y el tema del vínculo entre la política y el crimen organizado tiene que evaluarse de mucho mejor manera. Hay corrupción, hay impunidad,
pero tenemos que ser cuidadosos y rigurosos en nuestras investigaciones y no estar como Anabel Hernández con un teatro sin pruebas y pareciera que trabajando para otros intereses, ¿no? Digo pareciera porque de forma indirecta está trabajando para agendas extranjeras. No argumento ningún vínculo porque no me consta, no tengo ninguna información al respecto, pero indirectamente parece abonar a esto, digo, con intención, sin intención, no lo sé, no es mi problema, pero definitivamente está abonando a esta narrativa. Sin embargo, Lupita, una realidad para nosotros los que vivimos aquí es que el crimen organizado tiene control prácticamente de muchas áreas de territorio enorme, sobre todo los muy cercanos a la frontera, y también a la población con mucho miedo porque en cualquier momento puede suceder una balacera, en cualquier momento hay una persecución, en cualquier momento existen estas ejecuciones donde puedes ir caminando o puedes ir en tu carro y vas viendo bolsas negras con restos de personas, de seres humanos que ellos ejecutaron, totalmente descuartizados. En un miércoles a las 12 del mediodía, en la calle más transitada cuando los niños van o vienen de las escuelas. O sea, también hay una psicosis muy, muy fuerte basada en la realidad de lo que nos está pasando. Hay una realidad. Sí. Totalmente. Hay una realidad. Por supuesto, no es broma, y esto es muy importante porque lo hemos comentado en otros momentos, ¿no? Tengo un amigo y un colega al que admiro mucho y que escribió un libro muy importante que se llama Los carteles no existen. Vale la pena que también todo el mundo lo lea para que entiendan un poco el argumento que trato de que él hace, ¿no? Por una parte, más bien desde el punto de la narrativa, y el que quiero decir yo, más bien desde el punto de vista de las estructuras criminales. Hay una cuestión que nos dice la gente, ¿no? Pero es que la violencia se vive, por supuesto que se vive. Yo no estoy negando y además yo viví en Brownsville, hice mucha investigación en todo el noreste del país, en todo el Golfo de México, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila en particular, y también un poco en el estado de Chihuahua, lo he hecho, entiendo. Estuve al lado de Tamaulipas, al lado de Matamoros, cuando fueron los peores años de la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas. A mí no me están contando nada y sé que la violencia es verdadera. Conozco los desmembrados, o sea, sé de los desmembrados, sé de las personas desaparecidas, de la extorsión, del secuestro. Esto es del día a día, pero hay que entender y que hay que investigar mejor de qué se trata. ¿Es un grupo de narcotraficantes o es un grupo de criminales paramilitares cuyo origen es distinto? Y que sí, la descomposición ha hecho que el mundo criminal tenga varias células criminales, pero estamos hablando del Chapo, estamos hablando del Mayo, estamos hablando de grupos que se dedican principalmente al tráfico de drogas. Si yo fuera un narcotraficante, yo no querría hacer eso, para que me vengan todos los medios, para que venga el ejército. Es llamar al ejército ahora. Desde que empieza esto, el gobierno mexicano, después de algunos años que ya estaban los Zetas, unos pocos años, bueno, en el año 2006 llega el presidente Felipe Calderón y declara una guerra contra las drogas y se genera un conflicto armado en el país que fue todavía peor, ¿no? Y esta guerra que nunca va a poder ser ganada con la intención de ir contra los narcos. No se ha resuelto el problema, se aumenta el problema, la violencia continúa, el ejército sigue en las calles y no sabemos cuáles son las dinámicas, ¿no? Entre las fuerzas militares, la policía y el crimen organizado, donde ya tenemos crimen organizado, pero tenemos realmente todo esto es narcotráfico. Yo creo que no, y hay que ser muy cuidadosos con eso, que la violencia está en un nivel muy importante. Claro, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de los Zetas? ¿Por qué le conviene también a Estados Unidos y a sus agencias dar esta percepción de que todo tiene que ver con el narcotráfico para ellos también intervenir en nuestro territorio? Esto es algo bien importante y no con eso estoy diciendo, no, es que no importa porque son los estados. No, estoy diciendo se tiene que resolver este problema, pero hay que analizarlo tal como es y no andarle poniendo todos los elementos que tienen en las series de Netflix, ¿no? El capo, el narco,
el policía que está con el narco nada más. Hay toda una serie de actores. ¿Por qué Genaro García Luna, que se llevaba también con el FBI, con la DEA, que hacía todo lo que ellos le decían, que los respetaba en todo lo que se pueda? Hablaban todo el tiempo, le dieron una green card, lo dejaron que estuviera ahí, solamente salió de la Secretaría de Seguridad Pública, luego lo encarcelaron. Salvador Cienfuegos, colaboraron de la mano con él y supuestamente lo estaban investigando. Cuando las investigaciones salen a la luz y el presidente Andrés Manuel López Obrador filtra esa investigación a los medios, nos damos cuenta que es una tomada de pelo, una investigación que parecía una farsa. Estamos hablando realmente de delache y no estamos hablando de eso. ¿Cuál es la descomposición en el sistema de seguridad de México, en el sistema político mexicano? Estamos hablando de empresarios de lo lícito y lo ilícito que tienen vínculos con autoridades a los distintos niveles y pactos mafiosos, sí. ¿Se tienen que terminar? Sí. ¿Ha habido impunidad y corrupción en este sexenio? Sí. ¿Se han resuelto las cosas? No. Esto lo sabemos claramente. Pero de ahí a decir que López Obrador le dio su campaña, los Zetas, y luego todos le dieron dinero y López Obrador es el narcopresidente. Que le hayan dado dinero grupos vinculados de cierta forma a algún narcotraficante, ¿es posible? Por supuesto. Sí. Por supuesto que es posible. A todos los políticos y más a ese nivel les da dinero Carlos Slim. Les da dinero todo quien se deje, da todos dinero por una o por otra parte. Negocio. Le apuestan a todas las casillas. Absolutamente. Y todos los millonarios de lo lícito y los ricos de lo ilícito, los empresarios de lo lícito y los empresarios de lo ilícito. Hay que ser mucho más serios para analizar esto y no ir como estos periodistas que les encanta el amarillismo, que les encanta soltar nombres, de hablar de plazas, hablar de personajes y contar cuentos. Sí, es gente que cuenta cuentos y que no narra una realidad con profesionalismo ni con rigor, y esto le puede hacer mucho daño a México. Lupita, aquí mucha gente te está saludando y están haciendo algunas preguntas. Eleodoro García dice: Luis, saludos a Lupita Correa, excelente información como siempre por parte de Lupita. Ana del Refugio Pesqueira también está saludándote Rafael Burrell, y tiene una pregunta para ti. Y aprovecha la gente, este medio, para llegar a ti, porque pues eres una persona sumamente ocupada y agradecemos mucho tu tiempo. Dice: Luis, pregúntale a Lupita, ¿qué está haciendo Estados Unidos para combatir el consumo de fentanilo allá, del otro lado? Nada. A ver, bueno, puedo decirlo de forma simplista, ¿no? Obviamente hay campañas de prevención, obviamente hay muchos recursos que se están destinando al tema de las adicciones, pero cuando hablo de nada, digo que una cosa y una hipocresía en el sistema político estadounidense y en toda la narrativa estadounidense. En Estados Unidos, tú quieres consumir la droga que quieras, y la puedes encontrar. Si tú te vas a Skid Row, si tú te vas a Kensington, si tú te vas a Camden, si tú te vas a todas casi las ciudades más importantes de los Estados Unidos, hay una sección donde hay mercados abiertos de droga y donde la policía da sus rondines y donde la policía no hace absolutamente nada. ¿Quién distribuye la droga en los Estados Unidos? Claro que hay campañas de prevención, claro que hay campañas de lo que llaman ellos harm reduction, reducción del daño. Pero aquí la reducción del daño se trata de que realmente los carteles más grandes de la droga, que son las farmacéuticas, que provocaron la crisis del fentanilo, por cierto, ahora están proporcionando con fondos federales estos medicamentos no para curar el problema, sino para mantener a la gente viva. Entonces se gastan muchos recursos el gobierno de los Estados Unidos en medicamentos como el Narcan para que cuando haya una sobredosis el paciente no muera. Entonces eso es ¿cómo se llama? Lo que le llaman los estadounidenses harm reduction. Exactamente. Lo que realmente se está ahorita gastando muchos recursos en cuestiones de reducción de daño, ¿no? Y entonces, al final no hay buenas estrategias de prevención. Ellos dicen que no se puede consumir la droga. En Estados Unidos casi podemos hablar de un mercado libre de narcóticos, porque cuando tú estás en esos lugares, es más, en la ciudad de Kensington, en la avenida Kensington, disculpen,
Inclusive los dealers llegan en la mañana y hablan de que les van a dar pruebas gratis para enganchar a algunas personas a ciertos dealers. Y ahí existe la policía en lo que se llama Skid Row, que es otro de los mercados abiertos de droga. Está una de las estaciones más importantes de policía en el centro de Skid Row. La policía tiene, son zonas de tolerancia, digamos, ¿no? Sí. Para que no se vayan los adictos a otras partes. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Y quién está distribuyendo la droga y con el aval de quién? Es muy importante esta pregunta. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Pues está gastando dinero a la DEA para que se vaya ahí a México a hacer investigaciones del H y del Padrino y empiecen a hacer cuentitos, ¿no? Y empiecen a hacer estos grandes juicios del siglo, juicios del año. Ajá. Como el del Chapo Guzmán, para volver a agarrar otro capo y seguir gastando dinero y nunca terminar con el problema. Hoy por hoy entra más droga a los Estados Unidos que en ninguna otra ocasión en la historia de este país. ¿De qué han servido los billions of dollars? Porque como le llaman en inglés, se llaman billions. Esos miles y miles de millones de dólares que se han gastado para la lucha antinarcóticos en los Estados Unidos y más allá de las fronteras en Colombia, México, todas estas acciones que se ven en las series de narcos, ¿de qué ha servido? De nada, porque se sigue gastando. La DEA, como dije, parece no ser una agencia antinarcóticos, sino una agencia para que Estados Unidos ejerza la vigilancia y para que tenga control de los territorios más allá de sus fronteras. Totalmente claro nos quedó, Lupita. Pues mira, aquí todo el mundo dice pan y circo, como el Coliseo Romano, te están diciendo. Sí, efectivamente, es un negocio entonces para los gringos el consumo de fentanilo, pues absolutamente. De hecho, ellos lo crearon, el negocio, el mercado, ellos de maneras, de dosis más pequeñitas, pero ellos lo fueron creando. Lupita, pues no resta más que agradecerte, vamos a estar más que pendientes, vamos a seguir con el tema luego de este detalle de migrantes, crimen organizado, cómo se ve, cómo lo están viendo allá después de esto que está sucediendo, y hay muchos datos que todavía están por salir a la luz pública, lo que acaba de pasar por acá para el lado de Tubutama, al lado de Sarik. Luego ahí estaremos en contacto para platicarlo, si bien te parece, Lupita. Me parece muy bien y quiero hacer solamente un comentario final. Me llama mucho la atención que en un estado que el gobernador se la pasa promocionando en el exterior, en el Foro Económico Mundial, en todos los foros internacionales, en Europa, y que va de lugar al otro, ¿no? Va del tingo al tango y bueno, presentando las bondades del estado de Sonora, y no pueda realmente explicar lo que está sucediendo en su propio estado cuando él fue secretario de Seguridad Ciudadana. Me parece muy, muy preocupante. Sí, no, y además de que lo niega, Lupita, no para él no pasa nada, acá no está sucediendo nada, no hay nada, él lo niega y contradice además a los medios que hemos estado insistiendo en que están pasando cosas y que están abandonando estos pueblos. Hay un éxodo de personas que han dejado sus ranchos, sus casas, todo, para huir de la violencia que hay, y él dice no está pasando absolutamente nada, son mentiras, dice el gobernador. Tremendo. Muy, muy desafortunado, y bueno, seguiremos platicando. Me dio muchísimo gusto platicar contigo, Luis, y estamos en contacto. Ya pronto nos veremos por allá por Sonora. Cuando gustes, bienvenida siempre tú y Sergio también, por supuesto, o a quien gustes invitar, con mucho gusto lo recibimos. Lupita, un abrazo muy grande para ti y te agradecemos mucho esta oportunidad de platicar contigo. Muchísimas gracias, Luis. Estamos muy en contacto. Hasta luego y muchos saludos a ti y a tu audiencia y a tu familia. Muchas gracias, Lupita. Un abrazo.